Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas Banrep, este espacio donde solemos destacar los resultados de las investigaciones del Departamento de Investigaciones, justamente del Banco de la República. Y hay un tema que es clave del entorno económico, afecta la efectividad de las políticas económicas, afecta el bienestar de la población, la productividad de toda la economía, y es la informalidad. Pues bien, el Departamento de Investigaciones del Banco de la República ha sacado información nueva, recién salida del horno. Ojo al título: Nueva evidencia de la informalidad laboral y empresarial en Colombia. Para discutir los resultados de ese estudio, para darles un aperitivo y provocarlos a consultar el estudio, tenemos con nosotros a Andrea Otero, quien ha coordinado este estudio, es investigadora del Banco de la República en la sucursal de Cartagena. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por el espacio. Bueno, suena esto súper atractivo. En primer lugar, nueva evidencia de la informalidad en Colombia. ¿Por qué estudiar la informalidad? ¿Qué tanto me equivoco yo cuando digo que esto es clave para las políticas, para el bienestar, para la productividad? Bueno, Mauricio, para empezar, este trabajo cuenta con aportes de casi 20 personas, entonces tiene lo mejor de la academia en Colombia del Banco de la República estudiando este tema, así que es un ESPE muy nutrido. Es importante estudiar la informalidad porque la informalidad es un fenómeno que ha sido persistente en Colombia, que tiene diversas causas, que tiene consecuencias agregadas y que por eso debemos tener una caracterización muy detallada de qué es la informalidad y cómo se ve en el país. Nosotros en este ESPE hacemos esa caracterización muy detallada, tanto a nivel regional como por características demográficas de la población, encontrando además cuáles son esas causas y cuáles son esas políticas públicas que ya se han implementado en el país y qué efectos han tenido. Y la nueva evidencia viene sobre todo por la parte macroeconómica, porque podemos hacer unas evaluaciones para la economía en total en Colombia para ver cómo afecta la informalidad desde el Producto Interno Bruto hasta nuestro desarrollo de largo plazo. Y solo para mostrar la importancia de lo que han estudiado ustedes, uno a priori en la literatura económica, en los estudios comparados, muestra que es mejor ser más formal que ser más informal en términos generales para la economía. ¿Es así? Sí, pero hay matices. Entonces, la informalidad es un fenómeno que puede tener beneficios para algunas personas muy en el corto plazo. Es decir, podemos pensar en trabajadores quienes consiguen empleo mucho más rápido en la informalidad y además pueden generar ingresos de muy corto plazo, ingresos generalmente de subsistencia. Podemos pensar en firmas. Las firmas que son más pequeñas pueden darse el lujo de ser informales y de alguna manera potencialmente tener menores costos de operación. Pero si pensamos en los costos de la informalidad, muchos de ellos son evidentes, otros no tanto. Entonces, a nivel individual, para los trabajadores, la informalidad es costosa porque estos trabajadores tienen protección social incompleta. ¿Qué quiere decir eso? No están aportando a pensiones. Y de pronto hoy eso no es evidente, pero en la vejez va a ser un problema para estos trabajadores. Para las firmas informales no pueden crecer tanto porque tienen el riesgo de fiscalización. No tienen acceso a crédito porque justamente son informales. Y para la economía agregada, la informalidad es costosa porque primero limita la capacidad del Estado de recaudar impuestos. Y recordemos que los impuestos son importantes para la provisión de bienes públicos. Segundo, la informalidad impone un costo para el Estado en términos de subsidios y de ayudas institucionales que deben otorgarle a esta población que no puede tener en su vejez acceso a una pensión. Entonces, ahí ya llevamos dos costos grandes y hay un tercer costo, que es el costo de largo plazo. La informalidad reduce la productividad agregada del país y esto repercute sobre el PIB de largo plazo y al final esto es menos bienestar para las personas en el largo plazo. En este momento, ¿cómo están las cifras de informalidad en Colombia y cómo nos comparamos con el entorno? Bueno, Mauricio, se dice tradicionalmente que la informalidad es muy alta en Colombia. Yo quiero hacer una aclaración. La informalidad en Colombia es similar a la de otros países comparables en niveles de desarrollo, es decir, otras economías en desarrollo. Somos muy parecidos a México en nuestro contexto de América Latina. Sin embargo, para darte cifras puntuales, según la gran encuesta integrada de hogares, la informalidad laboral en el agregado nacional fue del 56% en 2023. En las principales capitales y sus áreas metropolitanas fue del 42%.
Pero hay diferencias regionales importantes de resaltar y que es uno de esos mensajes que queremos transmitir en este documento. Por ejemplo, tenemos ciudades como Bogotá, Medellín o Manizales con tasas por debajo del 35%, lo cual es muy deseable. Pero también tenemos capitales como Sincelejo, Valledupar o Riohacha, que tienen tasas de informalidad laboral por encima del 65%. Y la situación es más crítica en la ruralidad. Si pensamos en la región Pacífico o la región Caribe, 9 de cada 10 trabajadores son informales en estas zonas del país. Así que esto es un fenómeno que vale la pena mirarlo con lentes regionales. Evidentemente, una gran diversidad en los niveles de informalidad que sorprende, porque uno generalmente está acostumbrado a la cifra agregada, pero tanta diferencia entre regiones, entre segmentos poblacionales. Te voy a preguntar sobre esas diferencias, pero antes quisiera ir a una de las innovaciones de este estudio, porque estamos hablando de nueva evidencia de la informalidad, y es la evidencia sobre informalidad empresarial. ¿Qué encontraron ustedes en números? Esta evidencia es nueva porque los datos son nuevos. Tenemos muy buenos datos del DANE desde 2019. Encontramos, por ejemplo, que la informalidad empresarial está muy correlacionada con el tamaño de la empresa. Si vemos empresas grandes, es decir, empresas con más de 50 trabajadores, la tasa de informalidad empresarial, que voy a hacer la definición muy breve, es una empresa que pague registro mercantil. Esta tasa de informalidad empresarial en las empresas grandes es de cerca del 11% en promedio, mientras que para las empresas de tamaño muy pequeño, es decir, los microestablecimientos, que son aquellos de máximo 10 empleados, podemos llegar a tasas del 75%. Vale la pena resaltar que Colombia es un país de microestablecimientos, entonces cuando miramos la cifra promedio de informalidad empresarial es bastante alta, estamos alrededor del 90%. Entonces, ahí esa evidencia es nueva. Adicionalmente, podemos estudiar cómo es la relación entre informalidad empresarial y laboral. Esto es lo que se llama en la literatura el margen intensivo de la informalidad. Y encontramos que las empresas grandes, que son más formales como empresas, también suelen contratar más trabajadores formales, mientras que las empresas muy pequeñas suelen contratar trabajadores informales, así que la evidencia indica que la informalidad laboral también se concentra en estas empresas donde hay alta informalidad empresarial. Bueno, al conocer esa diversidad, esa variedad de niveles de informalidad, por una parte laboral entre segmentos de la población, entre regiones, y por otra parte empresarial entre tipo de empresa, tamaño, sector, etcétera, lo primero que se le ocurre a uno es ¿cuáles son las causas de la informalidad? ¿Qué encontraron ustedes? Hemos encontrado que las causas son múltiples y por eso este es un fenómeno complejo. Es una combinación de políticas del orden laboral, tributario, de acceso a crédito, social y política educativa. Entonces, por eso es que nos enfocamos también en estudiar qué se ha hecho, cuáles son esas políticas sociales, educativas o del orden tributario que se han implementado en Colombia para reducir la informalidad y ver si han funcionado. En particular, podemos pensar, cuando pensamos en políticas del orden laboral, podemos pensar en el salario mínimo. Ya el Banco de la República tiene un ESPE dedicado a salario mínimo. Sin embargo, en este ESPE quisimos traer nueva evidencia sobre el salario mínimo y enfocarnos en cuáles son esos grupos poblacionales más vulnerables ante grandes aumentos del salario mínimo. Los resultados indican que son la población joven, hombres y mujeres, y la población con niveles de educación muy bajos, quienes tienen mayores tasas de informalidad como consecuencia de grandes incrementos del salario mínimo. También hay buenas noticias. En Colombia se han implementado en los últimos 15 años, en particular, 3 grandes políticas públicas con muy buenos resultados para reducir la informalidad. Tenemos la reforma tributaria de 2012, que redujo la informalidad y aumentó la formalidad de la mano de obra, es decir, hizo que más gente entrara a trabajar de manera formal, sin efectos negativos sobre salarios, que también es algo que nos preocupa. Tenemos el decreto 2616 de 2014, que permite aportes a pensiones para trabajadores de tiempo parcial que pertenezcan al régimen subsidiado en salud. Ese decreto en particular tiene muy buenos beneficios para jóvenes, ya que aumenta la probabilidad de ellos de transitar de la informalidad a la formalidad en 7.5 puntos porcentuales.
Y también tenemos la Ley de Empleo Joven de 2010. Esta ley tuvo dos componentes, uno enfocado en empresas y otro en trabajadores, y ambos componentes muestran resultados positivos. En la parte de trabajadores, esta Ley de Empleo Joven, como su nombre lo indica, sí promovió la contratación de trabajadores jóvenes que son formales por primera vez de manera significativa, sin efectos negativos en salarios. En el caso de las empresas, la evidencia muestra que esta ley sí ayudó a que los jóvenes se animaran a crear empresas formales. Estos jóvenes logran crear su emprendimiento, lo registran en Cámara de Comercio, pero encontramos que esas empresas tienen baja probabilidad de supervivencia. Eso quiere decir que duran abiertas en la formalidad menos tiempo que empresas comparables. ¿Por qué sucede eso? Porque no había una política de crédito acorde que pudiera acompañar esos emprendimientos nuevos. Y pues claramente los jóvenes tienen menos acceso a colateral, así que son empresas que tenían una mayor tasa de fracaso. Bueno, Andrea, y en medio de toda esta riqueza de información y análisis que han hecho ustedes en este ensayo de política económica, hay una dimensión que es clave, y es el impacto de la informalidad sobre la dimensión macroeconómica, es decir, sobre la efectividad de las políticas, etcétera, etcétera. ¿Qué encontraron? Bueno, esta evidencia también es nueva, recién sacada del horno. Encontramos evidencia en varias dimensiones. Por una parte, en el corto plazo, la informalidad aumenta la volatilidad del consumo agregado, de la inversión y de las exportaciones netas. ¿Eso a qué se traduce? ¿Cómo impacta eso a las personas? Bueno, todo eso hace que el PIB sea más inestable y que haya más incertidumbre en la economía, y eso no es deseable. Eso afecta la economía como un todo y puede hacer que el producto no crezca todo lo que quisiéramos que crezca. También encontramos que la política monetaria es más efectiva en Colombia en un entorno de mayor flexibilidad de precios. ¿Y eso también qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando tenemos en la economía colombiana una menor proporción de personas sujetas al salario mínimo y una gran proporción de trabajadores calificados que trabajan de manera formal, ahí es más efectiva la tasa de política del Banco de la República y es más barato reducir la inflación, más barato en términos del PIB perdido. También encontramos, haciendo un ejercicio de largo plazo, de equilibrio general, que una reducción de impuestos a la nómina lleva a que haya aumentos del empleo formal, disminución del empleo informal, mejoras de salarios para ambos grupos de trabajadores, un aumento en la productividad agregada de toda la economía colombiana, aumentos en productividad laboral, y todo eso se traduce en un mayor PIB de largo plazo y en un mayor recaudo de impuestos para el Estado, vía estos impuestos al empleo formal, pero también por los impuestos al consumo, dado que los trabajadores de mejores ingresos pueden consumir más. Entonces eso implica más IVA y más recaudo de impuesto a la renta. Bueno, ahí están todos los aperitivos para que ustedes se le metan a este ensayo de política económica, este documento que destaca esta nueva investigación del Banco de la República, que se ha hecho por casi una veintena de investigadores, la mayoría de ellos del banco, un par de investigadores externos. Nueva evidencia de la informalidad laboral y empresarial en Colombia. Nos ha ayudado a entender la magnitud de este trabajo, Andrea Otero, Andrea, investigadora del Banco de la República en Cartagena. Muchas gracias por haber estado en Charlas Banrep. Muchas gracias, Mauricio, por esta conversación, y los invitamos a todos a leer este ESPE para que aprendan por qué es importante estudiar la informalidad, entenderla y poder pensar en mejores políticas públicas para reducirla. Y por supuesto, no dejen de seguirnos en nuestra próxima emisión de Charlas Banrep, este espacio donde destacamos los resultados de las investigaciones del Banco de la República con este impacto, ya vieron ustedes, para la economía colombiana. Hasta entonces.